Hola, hermanos y amigos, bienvenidos a este programa en español de Estudio de la Biblia. Mi nombre es Victoria Balceda y junto con mi esposo Luis pastoreamos el ministerio Glimmer of Light, que significa destello de luz. Es nuestra oración que este programa traiga la luz y la verdad de la palabra de Dios a tu vida y a tu familia, a tu hogar, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tenemos un tema muy simpático que lo he titulado Somos tres en uno. Es un compendio. Génesis 1:26 nos habla de que Dios decide formar al hombre a su imagen y semejanza. Y en Génesis 2:7 nos dice que lo formó del polvo de la tierra. Le dio forma como una plastilina, como un alfarero que hace sus obras, su arte. Y luego que lo forma, sopla en él, sopla a través de la nariz el aliento de vida. Y es allí cuando se convierte esa figura en un alma viviente, nos dice la palabra. Un alma viviente. Quiere decir que ya tenía este cuerpo que fue formado del barro y se convirtió en carne y con huesos. Y a la hora que sopla, también empieza a circular la sangre. Sangre corriendo por las venas, porque nos dice la palabra que la sangre es la vida del cuerpo humano. ¿Qué significa imagen y qué significa semejanza? Cuando regresamos al Génesis 1:26. Dios Padre le dice a su consejo, porque sabemos de que son tres en uno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando nos referimos al Dios Creador, están los tres en uno. Y le dice, hagámoslo a nuestra imagen primero. Imagen quiere decir la representación de lo que Él es, la representación de Dios. Y la semejanza quiere decir que lleve las características de su personalidad. Así el hombre, cuando fue creado con la personalidad de Dios y en una representación de lo que Dios es. Hoy en día no podemos comparar con aquella época, porque tantas generaciones han pasado y cuando fue creado fue hecho en el jardín, fue hecho bajo la perfección de la mano de Dios. Fue luego, más tarde, que Adán y su pareja, Eva, son echados del jardín por motivo del pecado que entró al corazón de ellos y lo mancharon. Desde el momento que la maldad entró en el corazón, ya esa sangre se contaminó. Ya todo el organismo se contamina. Y eso empieza a avanzar y a pasar de generación en generación, como esa degeneración de las células y los genes. Cuando vemos en el Evangelio de Juan 4:24, nos dice que Dios es espíritu. Quiere decir que Dios no tiene un cuerpo material, un cuerpo que podamos tocar o mirar. Y si no tiene un cuerpo como el nuestro, tampoco no tiene sangre, no tiene huesos. Adán, sin embargo, fue creado como un ser racional, llamado humano. Adam en hebreo significa humano.
tenía raciocinio propio, tenía voluntad propia. Quiere decir que puede pensar y puede elegir. Tenía salud perfecta, no tenía enfermedades. Y lo más interesante, que no estaba destinado a morir. Había sido creado para vivir por la eternidad junto con Dios. ¿Y por qué morimos ahora? ¿Por qué tenemos enfermedades ahora? Por esa maldad que entró al corazón. Y como acabo de decir, la degeneración de las células y los genes, que ha ido pasando de generación en generación. En Primera de Tesalonicenses 5:23 nos habla, voy a leerlo, nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, y aquí lo nombra, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el apóstol Pablo hablando a la iglesia de hoy. Y nos habla de tres partes cuando se refiere a nuestro ser. Cuando Dios en el Deuteronomio, a través de su ley que le entrega a Moisés, nos dice la manera como quiere Él ser amado, con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, Y aquí nos dice el apóstol Pablo, ¿a qué se refiere eso? Dice con todo tu ser, que involucra ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo. Nos divide en tres partes. Si fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y Él es espíritu, quiere decir que nosotros tenemos un espíritu. Pero sabemos que Él formó del barro de la tierra al humano y que luego ese humano se convierte en un alma viviente que puede moverse. Entonces tiene el cuerpo y tiene el carácter de adentro, que es el alma. El alma comprende tu voluntad, tus emociones. Vamos a ver. Entonces, acá tengo un gráfico. Este es el cuerpo humano que vemos, que tocamos y que si lo golpeas te va a doler, te va a formar moretones. Porque todos estamos acostumbrados a ver y a movernos de acuerdo a lo que vemos. Entonces, dentro de nosotros tenemos, nos dice, un alma. El alma viene a ser tu personalidad, en donde alberga, tiene tu mente, tiene tus deseos, tus emociones. Y si sacamos el cuerpo de adelante, entonces vemos que tenemos esta alma. El alma, podemos golpearla con las emociones, podemos decir, ay, recibes alegría o recibes tristeza. ¿Tienes ira o tienes paz? Muchas veces decimos, me has tocado el corazón. Estos dos, el cuerpo y el alma, están en constante contacto y podemos reconocerlos. Aunque no vemos el alma, sabemos de su existencia, porque lo vivimos, lo sentimos y lo manifestamos. El espíritu, sin embargo,
es diferente. El espíritu es lo que está a semejanza de Dios. No lo podemos sentir, no al menos de una manera natural o física. No lo podemos tocar, no lo podemos ver. Pero Dios, nuestro Creador, se comunica con nuestro espíritu, porque Él es espíritu. Entonces, he allí la relación que tenemos con Dios Padre. Ahora, si tú eres vuelto a nacer, si tú crees en el sacrificio y has aceptado el sacrificio de la cruz y tienes a Jesús como tu Señor y Salvador, este espíritu es el que ha vuelto a nacer. Y es en tu espíritu que tú eres perfecto como Jesús lo es. Juan 3:6 nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El hombre natural se refiere a la carne. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué pasa entonces cuando conocemos y conocemos de la cruz y reconocemos nuestro estado pecaminoso, que necesitamos un Salvador? He allí cuando venimos al arrepentimiento. Muchos podemos decir, pero ¿de qué me voy a arrepentir si yo no he hecho nada malo? ¿De qué me voy a arrepentir si no hago nada extremo como otra gente? No le hago daño a nadie, no he matado a nadie, no robo, etcétera, etcétera. Pero debemos arrepentirnos de haber ignorado la existencia de Dios por todo el tiempo de nuestra vida. Nuestro arrepentimiento es el no haber conocido a Jesús antes, haber vivido una vida alejada de Él y de sus enseñanzas. Y a través de ese arrepentimiento es que podemos recibir a Jesús como nuestro Señor, hacerlo Señor de nuestras vidas, invitarlo a que sea nuestra guía, nuestra luz en cada paso que damos. Y es por la gracia de Dios, entonces, que nos restaura. Nos convertimos en hijos de Dios y somos unas criaturas nuevas, vueltos a nacer en Cristo Jesús, solo por fe. Por fe recibimos esa gracia que Dios quiere derramar sobre aquellos que creen en Él. Y es lo que decimos, el ser salvos. Si eres vuelto a nacer, entonces tienes la salvación, ya no de ir al infierno, sino de ir hacia el cielo cuando llegue tu momento de partir de este mundo. Y veamos, en la salvación, como es en nuestro cuerpo, en tu cuerpo físico no es salvo. Tu cuerpo físico no va a haber cambios. Va a lucir exactamente igual. Si eres alto o bajo, no vas a cambiar. Si eres gordo o flaco, no vas a cambiar. En tu alma tampoco no va a cambiar. Porque si tienes talentos, tienes habilidades, eso va a continuar de la misma manera, se va a mantener. Señor,
cuando te ha creado, cuando te mandó a este mundo. Te ha mandado con ciertas habilidades y talentos que tú mismo has desarrollado. Esa habilidad no cambia, se mantiene. Pero toda persona salva va a tener una transformación en su espíritu. Esa transformación ocurre inmediatamente cuando tú recibes la salvación, cuando tú haces Señor y dueño de tu vida a Jesucristo. Cuando aceptas a Jesús y el sacrificio que Él hizo por nosotros. Nos dice la palabra, entonces, nos da una referencia a un espejo. Cuando tú te miras a un espejo, te miras en un espejo, no eres tú el que está en el espejo, es un reflejo de lo que tú eres. Es un reflejo de cómo luces, pero confías en lo que ves. Confías si te tienes que arreglar el cabello, te tienes que arreglar la ropa, etcétera, etcétera. Es un reflejo de lo que, cómo estás y cómo luces. Nos dice la palabra que la palabra de Dios es el espejo del creyente. ¿Cómo vamos a vernos en este espejo de la Biblia? Leyendo, estudiando, aprendiendo de lo que somos delante de Dios, como Dios quiere que seamos. Ese va a ser el espejo y la imagen que va a reflejar en ti su palabra. ¿Cuánto entra, penetra, afecta tu vida? ¿Cómo la transforma? ¿Y cómo la vives? Porque el estudiar su palabra no es solamente para informarte, no es solamente para conocer, sino para aplicarla. Porque es nuestro manual de vida aquí en la tierra. Cuando tú compras algún aparato, todos vienen con sus manuales. Mucha gente no le gusta leer esos manuales y comienzan a mover los botones y después no entiende por qué no funciona. Cuando llegas a un momento que te trabas, es cuando vas al manual a buscarlo. Dios nos ha dejado su manual para que lo leamos, para que aprendamos cómo actuar en este mundo, cómo vivir en este mundo, bajo su guía, no bajo la nuestra, bajo su voluntad, no lo que querramos hacer, bajo sus enseñanzas. Nosotros no tenemos nada para enseñar, sino lo que aprendemos. Muchas veces aprendemos de otros y aprendemos mal. Reconozcamos que no todas las enseñanzas son buenas. No todas las enseñanzas de la palabra son sanas. No todo lo que hablan de Dios es la verdad. Hay muchas cosas equivocadas en la internet, especialmente si tú vas a seguir diferentes predicadores. Tenemos que compararlo, que lo que hablan está escrito en la Biblia. Si está escrito, entonces es verdad. Pero hay muchas cosas que inventan y que lastimosamente detrás del púlpito lo que hablan es solo para atraer a su persona, que se haga importante, popular o que sea buscado para una fuente de información o conocimiento. Dios ha puesto a los predicadores detrás del púlpito con la razón única de que sean representantes de Él y que puedan hablar lo que prediquen, lo que declaren,
que sean las palabras que salen a través del Espíritu Santo en la unción que Él da a cada predicador que habla de Él. Tenemos que pedir esa confirmación a Dios, que la persona que estamos siguiendo es alguien que realmente lo ama y que habla la verdad. Romanos 6, del 3 al 4. Veamos, Romanos capítulo 6, versos 3 y 4 nos dice: ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros debemos morir a nosotros y dejar que Cristo viva en nosotros. El bautismo, la palabra bautismo o bautizo, viene del griego, que quiere decir inmersión. Cuando te bautizan, te sumergen en el agua. El sumergirse, eso es lo que representa el bautismo. Cuando nos dice estamos bautizados en Cristo, quiere decir que estamos sumergidos en Él. Quiere decir, como nos dice la palabra, estamos en Él y Él en nosotros. Es esa relación, es esa intimidad, es esa conexión, que no es solamente del momento que te bautiza, sino de ahí para adelante. Tu vida va a continuar en esa unidad. Entonces es ahí cuando debemos nosotros quitarnos el yo, morir al yo y dejar que el Espíritu que vive en nosotros sea el que se manifieste a través de nosotros. Es así como vamos a ser realmente ese reflejo, ese espejo, como quiere Dios que seamos, de Jesucristo. Gálatas 4:6 nos dice: y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y clama ahora: Abba, Padre. Es por eso que lo adoramos, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros y está reconociéndolo. Aquel que no tiene el Espíritu de Dios no va a voltear a adorar a Dios, porque no tiene esa búsqueda de esa comunicación, de esa unidad con Él. Teniendo el Espíritu de Cristo en nosotros, entonces se va a mostrar su justicia, su santidad. Vamos a reflejarlo como alguien maduro en la palabra de Dios. Tal como Jesús es, nos dice la palabra, somos nosotros, siempre y cuando sigamos sus enseñanzas. En Romanos 12:2 nos habla que no nos debemos adaptar al modelo del mundo, sino transformarnos con la enseñanza de la palabra de Dios. Y allí cuando viene la transformación. La voluntad de Dios es buena, aceptable y perfecta. Son etapas, es un proceso de avance en donde vamos a ir madurando y aprendiendo y experimentando cada vez más esa cercanía y lo que es vivir la palabra de Dios cada día en nuestras vidas para su gloria y honra. Nuestra mente, entonces, renovada, va a traer el beneficio a nuestro cuerpo. Ya no nos vamos a conformar con lo que tenemos y escuchamos a diario. Este cuerpo va a cambiar entonces, de lo que son amargados, van a ser amables.
Nos va a dar nuevos valores y nuevas actitudes para poderlo representar a Dios aquí en la tierra. El que éramos violentos, ahora va a hacer y llevar la paz. Que si estaba enfermo, ahora va a tener una vida sana. Que si te sentías derrotado o deprimido, ahora vas a llevar una vida victoriosa y con la emoción de servir a Dios. Si crees que el Espíritu perfecto de Jesús está en ti y te dejas guiar por Él, empezarás a ver cambios en ti y no quedará allí, sino que también vas a impactar otras vidas. Espero que te hayas gozado con esta enseñanza y que podamos aplicarla día a día en nuestras vidas para seguir llevando este poder y darle la gloria a Dios. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.